Imagínate ser un hombre prehistórico y querer rendirle homenaje a algún dios o alguna fuerza de la naturaleza. ¿Qué harías? Bueno, probablemente comenzarías por ir a buscar algún material que conozcas, que sea perdurable y que puedas transportar hasta donde quieras hacer ese monumento. Supongamos para este ejemplo, piedra. Bueno, una vez que transportás esa piedra y la colocás donde quieras hacer el monumento, la tallarías, le darías la forma que quieras y tendrías un primer monumento muy primitivo, conocido como menhir. Pero ¿qué pasaría si quisieras darle un aspecto más de estructura o de espacio para poder generar o llevar a cabo algunos rituales? Posiblemente podrías agarrar varios de estos menhires o varias de estas piedras y las dispondrías de otra manera. Pondrías una en un lado, otra al otro y por encima le cruzarías una tercera piedra. Ya tendrías, con 3 piedras, la base para generar un dolmen. Los dólmenes son la base del sistema trilítico, ya que son 3 piedras. Y esta es la base para poder comprender los órdenes en la arquitectura. Los órdenes en la arquitectura son uno de los elementos más característicos de la disciplina y datan de hace miles de años, de la época de Grecia clásica. Los primeros órdenes que empezaron a usarse básicamente eran el dórico y el jónico, cuyos nombres provienen de los pueblos que gestaron inicialmente las primeras polis griegas. Posteriormente se adicionaron otros órdenes, pero ya hablaremos de esto después. ¿Pero qué son los órdenes? Los órdenes son esencialmente la combinación de la columna y el entablamento, la piedra vertical con la piedra horizontal. En la analogía del dolmen, hablamos de que había 3 piedras, porque para sostener un entablamento horizontal necesitamos 2 piedras verticales, 2 columnas, un entablamento. A su vez, estos 2 elementos se subdividen en 3 elementos más. En el caso de la columna es la base, el fuste y el capitel, que son generalmente los elementos más característicos y que más reconocemos. Y el entablamento también se divide en 3, en este caso el arquitrabe, el friso y la cornisa. Todos estos elementos inicialmente representaban arquitectura hecha en madera, que luego se tradujo en arquitectura en piedra. Por eso a veces vemos esta forma, especialmente en los frisos, que parecen remates de vigas de madera. Es por esto, porque inicialmente venían de arquitectura que se hacía en madera, pero luego al hacerse templos que quisieran que perdurasen mucho más en el tiempo, por lo tanto usaron la piedra, terminaron por adoptar exactamente la misma forma, pero una representación en piedra. En la Grecia clásica los órdenes se utilizaban especialmente como la estructura del edificio y además para transmitir un mensaje. En el caso de la estructura es lógico, los edificios se sostenían gracias a estas piedras. Y en el caso del mensaje que transmitían los órdenes, tenía que ver con que a cada uno de los órdenes, al dórico y al jónico, les asignaban un rol masculino y femenino, según el templo que se estuviera construyendo. Y una característica especialmente interesante que tenían los griegos es que generaban correcciones visuales a través de lo que llamamos éntasis. El éntasis era una característica de las columnas y de la arquitectura griega. Ellos tomaban la perfección de las columnas, la perfección de todo, pero la corregían, ya que desde la perspectiva peatonal, la perfección en el edificio se vería deformada. Por lo tanto, ellos corregían visualmente las columnas y todo el edificio para que, desde nuestra perspectiva peatonal, que siempre deforma las cosas, se viera como un edificio perfecto. Especialmente porque los griegos tenían la característica de que a sus templos se llegaba desde su esquina. Uno de los ejemplos más resonantes es el Partenón. Luego vino Roma, y Roma tomó elementos de Grecia, ya que la Grecia helenística se estaba expandiendo por todos lados, y llegó hasta la península itálica. Por lo tanto, Roma comenzó a tomar algunos de estos elementos, pero lo tomaron de otra manera. Los órdenes ya no eran estructura como en Grecia. Es decir, si sacábamos los órdenes del edificio romano, no pasaba absolutamente nada, nada se caía, ya que los órdenes eran esencialmente decorativos. Pero no eran ya decorativos en relación al dios al que estaban venerando, eran decorativos en relación al poderío del imperio. Los órdenes ya no se usaban según el edificio, sino que se superponían, se usaban distintos órdenes en un mismo edificio. Esto era impensado en Grecia. Y esto se hacía por esto mismo, porque el imperio lograba demostrar cuán ostentoso era a través de la cantidad de órdenes que eran la decoración del edificio. Si vemos el Coliseo romano, vamos a ver que hay una superposición de órdenes, es decir, que hay un orden arriba de otro y encima son todos distintos. En este caso, abajo de todo está el dórico, el más pesado, el más robusto. El jónico viene luego, un orden más esbelto, y que lo sucedía luego el orden corintio. Era un orden nuevo, más ostentoso, que establecieron en el Imperio Romano. Esta superposición y combinación de órdenes impensada en Grecia permeó tanto en la arquitectura romana que ya eran indivisibles la arquitectura muraria romana de arcos y bóvedas con los órdenes griegos. Es decir, que los órdenes eran parte fundamental de las características de la arquitectura romana. Otro ejemplo lo podemos ver en las termas, donde por todos lados hay columnas que no sostienen nada, son simplemente decorativas porque están por adelante del muro. Nosotros vemos que el techo ni siquiera llega, y si llega a la columna el techo, tiene alguna cornisa que en realidad lo está agarrando al muro, no está agarrando la columna. La columna está ahí, la podemos soplar y se va. Luego vino mucho tiempo donde no es que se dejaron de usar los órdenes clásicos, pero ya el gótico y otro tipo de arquitectura ya no le daban tanta bola a estas cosas,
que tienen más que ver con la simetría y con la perfección que con los mensajes que tenían ellos para transmitir. Hasta que llegó el Renacimiento, cuyo nombre nos indica todo, el Renacimiento, de la época clásica. Es decir, los renacentistas agarraron aquellos edificios, aquellos elementos y características de hacía miles de años y los reintrodujeron a su arquitectura, pero ya no como elementos estructurales o que tuvieran algún mensaje del imperio, no. Ahora representaban la perfección del hombre. Para los renacentistas el hombre era perfecto, y por lo tanto todo lo relacionado a lo clásico representaba lo perfecto, lo traído de la naturaleza, lo que estaba inspirado en la música. Y lo comenzaron a usar de una manera tan estricta que generaron catálogos con las medidas y proporciones con las que se debía usar en cada uno de los casos. Estos catálogos fueron escritos por Serlio y por Alberti, y fueron los que influyeron en la arquitectura desde ese punto hacia adelante. Y se agregaron otros dos órdenes, especialmente el compuesto. También existe el orden toscano, pero ese no le vamos a dar mucha bola. A partir de estos catálogos es que se componen los 5 órdenes de la arquitectura. En el caso del Renacimiento, como dijimos, se usaron perfecto, por ejemplo en la iglesia de San Lorenzo en Florencia, donde se utilizaron las columnas para sostener arcos, es decir, otro tipo de combinación distinta a la que hacían los romanos. Y luego, por ejemplo, viene el templete de San Pedro, un templete que tiene la peculiaridad de que comienza a deformar la perfección de las proporciones. Y así poco a poco, con algunas deformaciones y algunos sinsentidos que tenía o contradicciones que tenía el Renacimiento, aparece el manierismo, a utilizar los órdenes de una manera distinta. Ya el entablamento no es una piedra perfecta. El entablamento se empieza a quebrar en algunos puntos, se cae, se desplaza, se rompe el tímpano. Y todos estos elementos y estas contradicciones terminan por derivar en la arquitectura barroca, una arquitectura que ya solamente utiliza los órdenes para burlarse de ellos, para jugar con ellos y dar lugar a la imaginación, a la interpretación de quien está mirando ese edificio. Es decir, que el punto de vista pasa de que el hombre es perfecto y los edificios representan esa perfección en el Renacimiento, a una arquitectura totalmente lúdica y subjetiva del barroco, en donde ya los órdenes ya no son órdenes, sino que simplemente son representaciones y figuraciones del pasado. Un ejemplo clarísimo de esto, por ejemplo, lo tenemos en San Carlos de las Cuatro Fuentes, en Roma, donde ya si vemos la fachada ya no hay ningún tipo de entablamento recto y columna perfecta, sino que son todas curvas y contracurvas, entablamentos que se rompen, que salen. En algunos casos hasta se multiplica un montón de veces una misma columna uno al lado de la otra, como si fuera un dibujo mal hecho de Paint. Y con la arquitectura barroca termina todo este periodo de construcción de los órdenes, hasta que luego, unos años más tarde, vuelve la arquitectura clásica en modo de arquitectura neoclásica, y comienza a utilizar tipologías de nuevo de Grecia, de Roma, y utilizando los órdenes, entre comillas, como corresponde. Y bueno, espero que se haya entendido todo este tema. Cualquier cosa me pueden dejar en los comentarios si tienen alguna duda. Y por supuesto estos temas da para ampliarlos un montón, porque esto es como un pantallazo general para que se entienda más o menos qué son los órdenes, de dónde vienen, por qué se hicieron tan populares en la historia de la arquitectura. Así que espero que te haya gustado, deja tu me gusta, suscríbete si podés y nos vemos.